Dios les bendiga en esta hora a todos. Pues estamos aquí continuando con la serie Misión Jesús. Ya un poco más de frío, pero pues aquí estamos. El tema de esta tarde pues es un cambio ya en el ministerio de nuestro Señor. Ahora inicia el ministerio en lo que es la región de Perea, Decápolis, todas estas áreas, y también en una parte en Judea. El tema que tenemos hoy es de suma importancia. Ya nuestro Señor Jesucristo está prácticamente en la cúspide de la popularidad, y es aquí donde se revela realmente su grandeza y donde podemos ver que Él jamás pierde el enfoque. Esa es la palabra de Dios. En San Juan capítulo 27, que Pedro reconoce que solamente Jesús tiene palabra de vida eterna. Después en Mateo 16, Pedro reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Marcos capítulo 6, verso 30, que es donde inicia esta sección del ministerio de Jesús, se nos relata que cuando fueron los 12 en entrenamiento a predicar, a enseñar la palabra de Dios, cuando regresaron, tuvieron una retroalimentación con nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra de Dios, que llegaron y que le contaron a nuestro Señor Jesucristo todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Una retroalimentación, pues. Entonces aquí inicia esta etapa de nuestro Señor Jesucristo, que es decisiva. Aquí, en la alimentación de los 5,000, cuando regresan los discípulos, después de su entrenamiento, después de predicar y enseñar en las aldeas de Galilea, cuando miramos aquí la alimentación de los 5,000, miramos una serie de eventos que nos conducen ya, ahora sí, hacia la cruz del Calvario. En primer lugar, miramos la alimentación de los 5,000. Y es aquí donde se refleja que nuestro Señor amaba a la gente porque los alimentaba, pero también nos enseña que nuestro Señor Jesús venía por resultados. Él venía por fruto. Él venía para conseguir sus objetivos en forma muy clara. Y la alimentación de los 5,000 nos lo enseña. No existe nada en el cristianismo, déjenme decirlo, no existe nada en el cristianismo que sea mediocre. Siempre el cristiano, igual que su maestro, vamos por objetivos muy claros y vamos por resultados muy claros. ¿Y cómo lo hacemos? Pues igual que en la alimentación de los 5,000. Dice la palabra de Dios que los discípulos llegaron, estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, le contaron todo lo que habían enseñado, todo lo que habían compartido con la gente, y nuestro Señor Jesucristo intentó retirarse a solas con ellos para que la retroalimentación fuera un poquito más profunda. Pero cuando llegaron allí junto en el mar de Galilea, el lago de Galilea, cuando llegaron a uno de los lados del lago, había un gentío, había mucha gente porque lo seguía. Y la gente tenía hambre de escuchar pues la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo pues prefirió atender a la gente. Ya después tendría tiempo de continuar la retroalimentación con los discípulos. Y ya que estaba allí, el día estaba por terminar, el sol estaba a punto de ocultarse y la gente pues tenía hambre. Los discípulos se acercaron, con seguridad también ellos tenían hambre, ¿no? Pues ya durante todo el día habían estado trabajando con Jesús, atendiendo a la gente, y le dijeron a Jesús: Maestro, fíjate que la gente tiene hambre, hay que dejarlo que se vayan para que las aldeas vecinas pues vayan y busquen algo que comer. Como quien dice diciéndole: Señor, pues también nosotros tenemos hambre, ¿no? Hay que buscar algo de comida, algo con que echarle gasolina al carro. Y pues ya que estaban ahí en ese momento, el Señor Jesucristo les dice: pues no tienen por qué irse, pues darle vosotros de comer. Aquí es donde empieza esta maravillosa historia, ¿no? Que tiene mucho que ver con los resultados. ¿Y cómo es con los resultados? Porque Jesús iba por fruto. ¿Y cómo le podemos hacer para lograr buenos resultados? Primeramente, todo empieza con una necesidad. La gente tiene necesidad. Donde quiera que nos paremos, la gente tiene necesidad de Dios con mayor razón. La gente estaba allí, tenían hambre, estaban escuchando al maestro, tenían necesidad de Dios y en ese momento también necesidad física. ¿Qué se ocupa? Una necesidad. Pero además de eso, se ocupa que alguien esté dispuesto a poner lo que tiene en la mano de Dios. Dice la palabra de Dios que le dijeron los discípulos: pues
Pues aquí hay un niño que dice que tiene 5 panes y 2 pececitos, es todo lo que tiene. Y con eso bastó. Basta simplemente con que tengamos unos pocos recursos. No se ocupan ni siquiera muchos, pero que los pongamos en las manos del Maestro. Lo importante de esto es que comprendamos que debes sentirte con valor, que Dios ha puesto en ti recursos. En este niño puso 5 panes y 2 peces, y Él lo puso a la disposición de Jesús. Nuestra vida está en la disposición del Maestro y Él puede hacer grandes cosas. Puede alimentar a 5,000 o más personas todavía. Puede quitar el hambre espiritual de la gente siempre y cuando nos pongamos en sus manos. La clave del asunto es, primeramente, que hay una necesidad, y segundo, que hay recursos. ¿Y cuántos recursos se ocupan? Pues no muchos. Con que tengamos recursos. Si recuerdan la parábola de la fe, ¿verdad? ¿Cuánta fe se ocupa para activar los milagros? ¿Cuánta fe se ocupa para que el poder de Dios se revele, se manifieste y luego que grandes resultados? ¿Cuánta fe? Dice la palabra de Dios que solamente con una semillita, así como la semillita de mostaza, que es muy pequeña, es toda la fe que se ocupa. ¿Cuántos recursos ocupas para poner en la mano de Dios, para que Dios obre a través de tu vida? No se ocupan muchos. Una semilla de mostaza, 5 panes y 2 pececitos es todo lo que se ocupa. Y esos recursos Jesús los multiplicó. Y luego de allí, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Pónganse en grupo de 50 y 50, se recostaron sobre la hierba verde, y nuestro Señor bendijo esos recursos, bendijo esos alimentos que el niño le había puesto en sus manos, y los empezó a repartir con orden, bien organizado. Después los discípulos empezaron a entregar el alimento, y al final, ya que se alimentaron, todavía sobró 12 cestos de pan. En la iglesia, en Jesús, tenemos resultados, somos eficientes, optimizamos los resultados, aprovechamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos y lo logramos, y aparte de eso todavía nos sobra, todavía hay un pequeño excedente. En la alimentación de los 5,000 miramos que nuestro Señor Jesucristo siempre quiere que la iglesia, en la obra de Dios y en tu vida personal, siempre alcances lo que Él ha puesto en tu corazón, lo que Él ha puesto en tu vida. Y lo vas a lograr siempre y cuando esos pocos recursos que tengamos los pongamos en las manos de Jesús. Y fueron alimentados 5,000, un milagro realmente extraordinario. Jesús alimentó a los 5,000 porque tienen hambre, porque el Señor venía a eso. Él venía a dar vida, Él venía a dar esperanza, Él venía a alimentarnos. Y todavía lo sigue haciendo, pero a través de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues como el niño nada más. Aquí está, Señor. ¿Qué tengo? Pues tengo un poco de voz para cantar. Hace poco platicaba en la casa de una de mis hermanas y decíamos, muchas veces nos ocupan grandes talentos para cantar. Nos ocupan grandes talentos para enseñar, para predicar, para tocar. No, se ocupa que lo que poco que tengamos pongamos en las manos de Jesús. Es todo lo que se ocupa. Yo les comentaba que estábamos contentos aquí porque se está empezando a sumar gente a este proyecto de Dios. Gente que está empezando a predicar. El domingo ya predicó nuestra hermana Lupita. El próximo domingo va a predicar Fernando, nuestro sobrino, un joven que sin duda alguna tiene gran talento para Dios. Y el próximo domingo tenemos también a otro predicador, es Jorge, que también se apellida Torres. Y así mucha gente está empezando a sumarse. ¿Qué puedes hacer tú para Dios? ¿Sabes cantar? ¿Sabes predicar? ¿Sabes organizar? ¿Sabes dirigir? ¿Sabes finanzas? ¿Sabes educación? No sé, cualquier cosa que sepas. ¿Sabes barrer? Cualquier cosa, esos son recursos. Es talento, son dones que Dios ha puesto en tus manos y se los pone al servicio del Maestro. Dios va a hacer grandes cosas con ellos. Incluso alimentar a más de 5,000 personas como en esta ocasión. Jesús alimentó a 5,000. Pero ya que alimentó a los 5,000, dijeron, pues les dio por la panza, ¿verdad? Dicen por ahí, así decimos por la panza, ¿no? Aquí en México, en forma cotidiana, ¿no? Dicen que muchas veces se conquista por la panza, por el estómago, ¿no? Por los alimentos. Y efectivamente en aquel tiempo la gente, si alguien le daba de comer, que no ha cambiado mucho, porque el día de hoy, si el gobierno regala despensas, pues ya quieren asegurar el voto de la gente, ¿no? Pues en aquel tiempo, si alguien les daba de comer, no tenían supermercados, no tenían comida garantizada. Si alguien les daba de comer, pues lo querían convertir en su líder, en su rey. Y a Jesús lo quisieron convertir en rey. Aquí es donde nuestro Señor Jesucristo no perdió su enfoque. Yo les decía en ocasiones anteriores, Él no venía a ser un rey terrenal. Él venía a ser el rey de todos los corazones, de toda la gente, de todos nosotros.
¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Se retiró de allí al monte orar para que la gente no lo hiciera rey. Lo querían subir en hombro ya, pues lo querían proclamar como rey, lo querían pasear como rey, porque le dio de comer. Pero él se retiró al monte orar a establecer comunión con Dios para que el Señor Dios le fortaleciera. Y mientras que él oraba en el monte para evitar que lo coronaran como rey la gente, que esa misma gente que después lo iba a crucificar, por cierto, pues para evitar todo eso, él lo que hizo fue orar en el monte y envió a sus discípulos, le dijo, tomen camino de una vez porque yo tengo trabajo que hacer con mi Padre Celestial. Y los discípulos se fueron en la barca. Y aquí entra lo segundo, el milagro en el mar de Galilea. Fíjense bien, nuestro Señor Jesucristo estaba orando y en el lago de Galilea iban sus discípulos en una barquita. No era un barco como el de ahora, no de esos cruceros que se paran aquí en Ensenada, ¿no? No, era un barquito, así una panguita como de pescadores. Iban en el mar y se desató una tormenta. Las tormentas en el mar de Galilea son muy, muy fuertes, muy crueles. Las olas gigantescas, se encajona el viento, el aire en ese lugar y las olas son muy grandes. Era una tempestad la que estaba ahí. A la cuarta vigilia de la noche, ya casi en la madrugada, nuestro Señor Jesucristo terminó de orar con su Padre Celestial, recibió la retroalimentación de su Padre Celestial, muy importante, y ya que terminó de orar, como sus discípulos llevan en el barco, querían ir a Capernaum, ya estaban en el mar de Galilea, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue empezar a caminar sobre el agua, en línea recta, pues, para optimizar el tiempo. Porque si no, lo hubiera tenido que dar la vuelta al lago de Galilea. Se fue en línea recta y alcanzó a los discípulos. Ya que los alcanzó, aquí ocurrió el grande milagro. Jesús caminando sobre el mar y los discípulos dijeron pues es un fantasma, porque no iba caminando como si fuera una alberca. Eran las olas grandísimas, gigantescas que movían el barco, se mojaban los pescadores, se bamboleaba el barco y sobre las olas casi como si fuera surfiendo iba caminando nuestro Señor, pero caminando entre las olas, bajando, subiendo, apareciendo, desapareciendo, todo mojado por el agua. Cuando iba caminando entonces, los discípulos dijeron, un fantasma. No era ningún fantasma, era nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo vieron, Pedro le dice, Señor Jesús, si eres tú, di que vaya a ti, permite que yo vaya a ti. El Señor Jesús dijo, ay, Pedrito, como siempre, ¿no? Pues vente, Pedro. Y Pedro se lanzó de la barca y empezó a caminar, porque iba confiando en Jesús. Cuando de repente, al tiempo de ir caminando, dijo, caray, pues voy caminando sobre el agua. Y empezó a sentir el agua. Y dijo, no, pues no puede ser posible. Le falló la fe y se empezó a hundir. Y llega nuestro Señor Jesucristo, lo levanta, lo alza de nuevo, para que vuelva a estar sobre el agua. Lo rescata pues. Aquí con Pedro aprendemos muy rápidamente que este milagro del agua no solamente es un milagro que demuestra el poder de Jesús sobre la naturaleza. No solamente es eso. Nuestro Señor Jesucristo no lo hizo simplemente para demostrar su poder sobre la naturaleza. Lo hizo además por otra razón. La segunda, que fue aprovechar el tiempo. Yo le decía, nuestro Señor Jesucristo, cuando hacía algo, tenía un objetivo claro. Aquí fue demostrar primeramente su poder sobre la naturaleza, pero también tenía que llegar más rápido. No tenía mucho tiempo, ya era de madrugada, no iba a darle la vuelta al lago, se fue en línea recta, porque todos sabemos que la distancia más cerca entre dos puntos es una línea recta, y se fue en línea recta, para ello tuvo que atravesar el lago. Pero además, lo tercero, muy importante, que aquí no fue simplemente una tormenta en el mar de Galilea, donde los discípulos estuvieron a punto de perder la vida, y donde Pedro intentó caminar. No, sino que fue el ejemplo de la tormenta que estaba por venir sobre los discípulos de Jesús, sobre el ministerio de Jesús. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo empezó a entrar ya a una etapa en la cual iba inexorablemente rumbo a la crucifixión, rumbo a la cruz del Calvario. Y va a llegar el tiempo muy cerca ya, que él iba a ser crucificado, y sus discípulos iban a quedar como ovejas sin pastor. ¿Verdad que le dio miedo a los discípulos? ¿Verdad que la tormenta era fuerte? Jesús, en quien ellos confiaban, estaba sepultado. ¿Y qué iba a hacer de su vida? ¿Qué era de su futuro? ¿Qué iba a pasar con sus familias? ¿Qué iba a hacer de ellos?
Era una tormenta la que se avecinaba sobre todos ellos. E incluso, si nos vamos un poquito más a fondo, Pedro no solamente falló en esta ocasión en el mar de Galilea, ¿verdad que también falló cuando Jesús le dijo, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3? ¿Verdad que es cierto? Antes que el gallo cante, tú me vas a negar. ¿Verdad que sí? En la tormenta que se vino cuando nuestro Señor Jesucristo fue apresado, luego fue crucificado y luego fue sepultado, en esa tormenta a Pedro le falló la fe, se volvió hundido una vez más. Y de nuevo cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿qué le dijo Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Tú lo sabes todo, Señor. El Señor le perdonó y una vez más lo levantó y lo puso sobre las aguas. La tormenta del mar de Galilea significa que para los discípulos iban a entrar en una etapa de tormenta, en la cual todo el poder del infierno iba a estar sobre nuestro Señor Jesucristo a través del imperio romano y a través de los líderes religiosos. Iban a ser sacudidos como en la barca. Pero allí les demostró Jesús que Él tenía poder sobre la naturaleza, que tenía poder sobre cualquier elemento o fuerza, no importaba que no fuera de este mundo, y que Él estaba allí para rescatarlos, para enseñarles, para protegerlos y para cuidarlos. De manera tal que esa tormenta en el mar de Galilea significa que no importa la tormenta en la que tú estés en estos momentos, aunque te estés mojando, aunque el agua salada de los problemas estén sobre ti, ahí está Jesús. Ahí está Jesús para salvaguardarte en esa barca, para calmar la tormenta, para secarte. Y si te atreviste a caminar y te llegaste a hundir porque te faltó la fe, Él está allí para levantarte. Yo también les platicaba hace poco en algunas personas y les decía, ya basta de que estemos enfocados en el pasado. Es tiempo de que tengamos esperanza, de que aprendamos a levantar a la gente. Es tiempo. ¿Qué decimos? No, Él no va a hacer nada si toda la vida ha sido así. No, hombre, Él es bien inconstante. Él tiene mucho talento, pero no es capaz de hacer nada. Va a andar bien un día, 2, pero al tercer, cuarto día ya no. Debemos de cambiar eso. Y como Jesús, como nuestro Señor, tener la esperanza y la fe de que las personas están cambiando con el poder de Dios. Y de que a lo mejor eran inconstantes, así como Pedro. Pero cuando el Señor Jesús nos levante, va a llegar un momento en el que ya no vamos a regresar atrás, en el que vamos a enfilar realmente hacia el futuro y vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es tiempo ya de dejar de decir, no, es que aquel, es que aquel no puede, aquel sí puede, aquel nada más un rato, aquel tiene fallas, aquel es un pecador. No. Es tiempo de pensar en las posibilidades. Es tiempo de pensar que a la tormenta a todos nos ha sacudido, a todos nos ha movido, a todos nos ha hundido, a todos nos ha mojado. Pero a todo Jesús nos ha levantado y nos sigue levantando y nos va a seguir levantando todavía. Y eso fue la cuestión de la tormenta. Y luego de ahí viene nuestro Señor Jesucristo y llega a un choque otra vez con los fariseos. Y el Señor Jesucristo es muy claro con ellos. Y les dice que Él es realmente el Señor. Que no importa nada. Porque le decían que lo que entraba en el cuerpo era lo que contaminaba. Y Jesús les dijo, no señores, lo que contamina es lo que sale. Pero cuando llega al mar de Galilea y se enfrenta con estos fariseos, también cuando termina la tormenta en el mar de Galilea y que llega a tierra firme otra vez cerca de Capernaum, la gente cuando lo quiere hacer rey, Jesús es muy claro con ellos. Y aquí hay una enorme diferencia con muchos políticos. Nuestro Señor Jesucristo habla con la verdad. Él no venía a dorarle la píldora a nadie. Él no venía a quedar bien con nadie. Él no venía a engañarnos. Él se enfrentó con la gente y ¿saben qué les dijo? Otro hubiera aprovechado la oportunidad y hubiera dicho, me quieren hacer rey, pues adelante, háganme rey, tráiganme la corona, pásenme en hombros. La popularidad, cuidado, puede cambiar a cualquiera. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía firme su camino, sabía que venía a salvarnos a todos, a darnos vida, abundante vida eterna a todos. ¿Y saben qué les dijo? No, le dijo, ustedes vienen a buscarme porque les di comida, porque llenaron sus estómagos. Pero yo les digo que trabajen, no por esta comida que perece aquí, sino por la que permanece a vida eterna.
Nuestros padres les dieron el maná en el desierto, pero yo soy el pan de vida. Yo soy el que realmente les puede quitar el hambre espiritual por siempre. Así les dijo el Señor. Y le dijo, yo solamente hago mi voluntad, porque mi voluntad es la de mi Padre. No hago simplemente lo que quiero, sino la voluntad del Padre, que es mi voluntad. Y trabajamos juntos. Y la gente les dijo, le dijo, pero ¿cómo nos hablas así? Y Jesús todavía fue más claro. Y es aquí donde Él da un paso adelante, porque quiere que la gente sepa que Él no viene a ser una persona popular, que Él no viene a que le den likes, que Él no viene a que le aplaudan. Él les dijo, ¿saben qué? Voy aún más claro. No solamente soy el pan de vida, sino que el que no coma de mi carne y beba de mi sangre, anunciando su muerte en la cruz del Calvario, que Él viene a morir por nosotros, claro está. El que no coma mi carne ni beba mi sangre, no es parte de mí. No tiene vida eterna, está perdido. Y la gente se ofendió por eso, porque Él les hablaba con la verdad, que Él venía a salvarlos. E incluso muchos de sus discípulos empezaron a volver atrás, porque no les convenía que Jesús perdiera popularidad, porque la gente dijo, no, pues no nos conviene, si no nos va a seguir dando comida, si no es el líder guerrero que nosotros queremos, si no nos va a libertar de Roma, si no nos va a dar desayuno todos los días, pues ¿para qué queremos a Jesús? Pero para Jesús, en ese contexto, dijo, la carne no le sirve, lo que sirve es el Espíritu, porque es el que da vida. Y empezaron a retirarse, y Jesús no tembló, no dijo, no me dejen. A ver, regrésense para darles comida otra vez. ¿Qué quieren? Pizza, hamburguesa, hot dog. ¿Qué es lo que quieren? No. ¿Qué quiere? Dice que se vaya, porque no entendían lo que él estaba haciendo. Y todavía le dijo a sus apóstoles, a sus seguidores más cercanos, ¿alguno de ustedes también quiere irse? ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Con Dios nos tenemos que acercar de esa manera, entendiendo que Él tiene palabras de vida eterna. ¿Cuántas vidas no terminan mal porque quieren satisfacer únicamente lo material? ¿Cuánta gente no termina en la cárcel, termina muerto, termina en crisis, se quitan la vida porque quieren únicamente lo material, el pan material únicamente? Pero Jesús no solamente nos quiere dar el pan material, Él va mucho más allá y nos quiere dar el pan de vida espiritual. Él quiere que nos alimentemos espiritualmente, porque lo único que nos llena es Dios. Lo único que puede llenarnos es el que nos hizo, que fue Dios, que es Dios. Por eso Él tiene palabras de vida eterna, que son las palabras que estamos predicando aquí. No estamos predicando otra cosa, estamos predicando la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Y Pedro le dice, no, Señor, pues solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y yo digo lo mismo, solamente Dios tiene palabras de vida eterna. Hay muchas conferencias motivacionales, hay muchas cosas en las que nos podemos ocupar y nos ayudan, correcto, pero el punto de partida es la palabra de Dios, que cambia, que realmente transforma las vidas y que transforma realmente a los corazones. Y ya que terminó esta etapa, nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer algo muy importante. Ya comprendió, y comprendieron todos, empezaron a comprender todos, poco a poquito, que el camino de Jesús era la cruz, no era la gloria. Primero era la cruz y después venía la gloria. Y como la gente empezó a rechazarlo, como Herodes lo empezó a buscar, como Juan el Bautista ya estaba muerto, lo habían decapitado, entonces él lo que hizo fue hacer una retirada estratégica. Se fue de las regiones de los Herodes, de Galilea, de la nación judía, y se fue al mar Mediterráneo, a Tiro, a Sidón. Después dio la vuelta, le dio la vuelta a Galilea y regresó al mar de Galilea por el lado gentil. Él empezó a retirarse con ellos. Empezó a hacer un retiro estratégico para alejarse de toda esta presión, para alejarse de toda esta gente que ya estaba empezando a ponerse en contra de él, y empezó a reunirse más con sus discípulos. Empezó a enseñarles aún más. Allí lo miramos en la costa del mar Mediterráneo, cuando aquella mujer dice, mi hija está endemoniada, Señor, libérala. Y el Señor Jesucristo le dijo, mujer, grande es tu fe al final, ¿no? Haz como, te ha sido hecho como tú has pedido, tu hija ha sido totalmente liberada. Y después da la vuelta. Y ya que da la vuelta, la Biblia, fíjense bien, tan es así que selecciona lo que se escribió,
que cuando salió del mar Mediterráneo, la costa del mar Mediterráneo, y regresó al lado de Galilea, por el lado gentil, por el lado del este, fueron más de 100 kilómetros de travesía, que la Biblia solamente lo relata en una frase. Dice que se fue por la región de Decápolis. Fue todo, nada más. Y llegaron otra vez al mar de Galilea por el lado gentil. Y ahí, ¿qué creen? Otra vez Jesús alimentó a gente, pero ahora a los gentiles, a 4,000. Hizo exactamente la misma operación. Le dio de alimentar a 4,000 igual, con unos pocos recursos. Lo bendijo, le salió a sus discípulos, a la gente se organizó y finalmente alcanzaron lo que realmente querían, un resultado. Y fueron alimentados 4,000 personas, sin contar mujeres y sin contar niños. Y después de ahí miramos otro par de milagros. Y después llegamos, y quiero terminar con esa sección, cuando llegan a Filipos, y el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dicen los hombres que es Jesús? Y ella empezó a decir, no, pues que Elías, que otro que Juan el Bautista, y empezaron, ¿no? Y luego les dice nuestro Señor Jesucristo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Es entonces cuando Pedro, que sigue tomando con mayor fuerza y liderazgo, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo reconoce como el Mesías. Pero cuando para Pedro llegó esta declaración, ya había pasado un pequeño evento anterior, que esto lo quise dejar para el último. Ya que se alimentó los 4,000 antes de llegar a esta declaración de Pedro, cruzaron el mar de Galilea y tuvo un enfrentamiento, para variar, con los fariseos. Y aquí van en la barca cruzando, le dice nuestro Señor Jesucristo, porque los discípulos traían hambre, ¿no? No sé por qué, pero siempre traían hambre, ¿no? Pues es que trabajaban mucho, ¿no? Andaban caminando y con el maestro allá atendiendo a la gente, da mucha hambre. Traían hambre. Y se les olvidó comprar pan. Y ahí ni modo de pedirlo por Amazon, ¿no? Ni modo de pedirlo en alguna tiendita, pues no había, ¿no? Pues se les olvidó llevar pan y pues no traían pan y traían hambre. Y nuestro Señor Jesucristo aprovecha y les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, de los saduceos y toda esta gente religiosa. Cuídense de la levadura de ellos. Y los discípulos, como estaban hambrientos y malhumorados, dijeron: mira pensaron, ¿no? Alimentó a 5,000 con 5 panes, luego con 7 panes alimentó 4,000, y nosotros le decimos: maestro, tenemos hambre, que somos los fieles seguidores, los que le hemos dejado todo por él, porque así lo dijeron una vez, ¿no? Lo hemos dejado todo por ti, Señor. Bueno, lo hemos dejado todo y no es capaz de darnos un panecito. ¿Verdad? Y dijo: y esto de la levadura de los fariseos lo dice nada más para salir del paso, pero ¿por qué no aparecen unos panes aquí? ¿Verdad? Así pensaron. Y nuestro Señor Jesucristo, que conoce los pensamientos, las intenciones de los corazones, dijo: a ver, gente. Y les dijo: ¿recuerdan cuando los 5,000? ¿Recuerdan los 4,000? ¿Verdad que los alimentamos con panes? Y todavía les dice, como un ejercicio, ¿no? ¿Cuántas cestas sobraron cuando alimentamos a 5,000? ¿Cuántas cestas de pan? 12, dijeron todos. ¿Y cuántas cestas sobraron cuando alimentamos 4,000? 7, dijeron todos. Entonces, producir pan no es ningún problema para mí. Fue lo que el Señor les dijo, ¿no? Pues no hay ningún problema, hacer pan no es ningún problema. Lo que yo les dije fue que se cuidaran de la levadura de los fariseos y saduceos, de las enseñanzas de ellos. La levadura, pues, es la que hace engordar el pan. Cuídense de esa enseñanza de los fariseos, que es errónea. No porque no les pueda hacer pan, sino porque se cuiden de la enseñanza errónea de los fariseos y de los saduceos y de los demás líderes religiosos. Pero dice la palabra de Dios que porque todavía los discípulos no habían entendido. Y uno se queda y piensa: esta gente vivió con nuestro Señor Jesucristo, vivían con Él, dormían con Él, comían con Él, trabajaban con Él, sufrían, lloraban, se alegraban, se emocionaban, gritaban, saltaban, todo con Jesús. Pero todavía no les entraba el mensaje de Jesús totalmente en sus corazones. Había cosas que todavía no entendían. ¿Sí recuerdan que poquito antes de que lo crucificaran a nuestro Señor Jesucristo, todavía ellos se peleaban sobre quién iba a ser el mayor, porque creían que Jesús, todavía creían, háganme un favor,
que Jesús iba a establecer su reino terrenal y que ellos iban a ser los líderes, así como los secretarios de gobierno. ¿Verdad? Todavía no dijo la mamá de Jacobo y de Juan, a ver cuál de mis hijos se va a sentar a la derecha y cuál a la izquierda. ¿Verdad que sí? Todavía creía que Jesús venía a establecer un reino terrenal, y siento que Jesús cada rato les decía, mi objetivo no es ser el rey de los judíos. Gente, pero no querían entender. Eso nos lleva a lo siguiente: es necesario tener paciencia. Somos muy cabezaduras, aunque se oiga la expresión media fea, somos muy cabezaduras. Tardamos para comprender las cosas espirituales. Por eso es que hay que tener paciencia con los demás y no darnos golpes de pecho. Yo conozco gente que se la pasa en el mundo viviendo una vida muy mal, llega a los caminos de Dios, se cree tan santo que ya no va falta que le pongamos una veladora, y criticando a los demás. No, ese no es el camino. El camino es la gracia. Estamos en la gracia. Ni los discípulos pudieron entender en la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Tardaron muchísimo. Nosotros también podemos tener algunos altibajos en nuestra vida, como en el mar de Galilea empezamos a hundir, pero ahí está Jesús con su misericordia y con su gracia. Por eso hay que tener paciencia con la gente y reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué nos enseña esta enorme etapa en Jesús? Que Él dijo, no me hagan rey. Por eso no es importante la popularidad, muchachos. Es importante si quieres ganar mucho dinero, es importante si quieres satisfacer tu ego, es importante si quieren que te digan, ay, mira qué bonito predica, qué bonito canta, cuánto dinero ha hecho, qué carrazo tiene, mira la casota. Para eso sí es importante, qué inteligente es. Para eso sí. Pero si lo que quieres son resultados firmes, algo que dure, algo que sea eterno, entonces hay que seguir el camino de Jesús. Ir por los resultados. Confiar en Él. Organizarnos, ser humildes y decirle, Señor, pues aquí está mi vida y solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo les digo, vuelvo a repetir, Dios está llamándonos a todos. Y hace más alguien que tiene poco pero que lo pone en la mano de Dios, como aquel niño que solamente tiene 5 panes y 2 peces, que aquel que puede tener una tonelada de pescado, ser el dueño de la cooperativa y no ponerlo a los pies del maestro. Estamos en esta época en la cual, gracias a Dios, estamos respondiendo. Se está acercando la familia con nosotros y amigos con nosotros. Estamos empezando a predicar la palabra de Dios. Y yo te invito a que te sumes. Dios no te pide mucho. Y si lo tienes, qué bueno. Entre más tengas, mejor. Porque Dios trabaja con los recursos que Él nos ha dado. Él los multiplica. Él los multiplica. El niño bien pudo haber dicho, no, pues tengo 5 panes y 2 peces, pero apenas para mí. Ahorita me retiro por ahí solito, hago una leñita, pongo mis 2 pececitos, los aso, le consigo un tomatito y luego agarro mis panecitos, los parto a la mitad, les pongo mantequilla, que queden doraditos y me los como yo solo y adiós los demás. Pero lo que Dios ha puesto en tu vida, te lo ha dado a ti. Y si tú no lo pones en la mano de Dios, en la mano de Jesús, te vas a ir a la tumba un día, y espero que muy tarde, que no sea pronto. Te vas a ir a la tumba y te vas a llevar esos 5 panes y los 2 peces. Y no vas a poder ser de bendición para los demás. Así que te invito en esta hora a que nos unamos todos, a que no sigamos el camino fácil, sino sigamos el camino de la cruz. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, me vive Cristo en mí, y lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere venir después de mí, tome su cruz cada día, llegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sigan el camino de la cruz. Pero te digo, cualquier cosa que valga el esfuerzo y la pena en esta vida, cuesta el sacrificio. Pregúntele a cualquier atleta que gane un mundial. Nada más pregúntele a los beisbolistas mexicanos, de los que tanto hablamos en estos días, Julio Urias y Víctor González, uno nayarita y un sinaloense. Pregúntales cuánto les costó estar en ligas mayores y ganar la Serie Mundial. Mucho sacrificio. Cualquier cosa que valga la pena en esta vida cuesta el camino de la cruz, el camino del sacrificio. Pero a cambio de eso obtienes resultados que van a ser de largo plazo. Así que en esta hora doy gracias a Dios porque Jesús
No quiso ser un rey famoso, un rey popular, un rey de clics. Quiso ser el rey de nuestros corazones. Y para eso tuvo que morir en la cruz, escoger el camino de la cruz, morir en la cruz por mis pecados y por los tuyos. Él murió por nuestros pecados, mis pecados fueron clavados allí en la cruz. Las veces que me quería hundir en el mar de Galilea por las tormentas de la vida, cuando me estaba hundiendo, me faltó la fe, estaba clavado en la cruz. Las veces que le fallé a Jesús como Pedro, que le negó, estaba clavado en la cruz. Todo eso está clavado en la cruz. Él pagó el precio por todos. Y cuando resucitó victorioso, se levantó primero para demostrarnos que tiene poder para darnos vida abundante y vida eterna. A Dios sea la gloria. Jesús fue primero. Así que en esta hora, gracias por nuestro Rey, gracias por Jesús. Y tenemos que decir como Pedro, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, mi Salvador, el Hijo del Dios viviente, el Dios todopoderoso, mi Rey y mi Salvador. En esta hora te pido que inclinemos nuestro rostro, que le digamos, Señor, muchas gracias. Como siempre te digo, puede ser con los ojos abiertos, cerrados, acostado, hincado, como quieras. Lo importante es que le abramos el corazón a Dios y le digamos gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Señor, en esta hora muchas gracias porque eres el Rey de la cruz. Porque sin importar los sacrificios, sin importar los egos, sin importar a nada, tú elegiste el camino para salvarnos y darnos vida a todos. Gracias por tu enseñanza y más que nada gracias por salvarnos. Te pido en esta hora que bendigas a todos mis hermanos, a toda la gente, Señor. Que podamos vencer las tormentas de la vida. La tormenta de la mar de Galilea no fue simplemente porque Él quiso caminar sobre las aguas. No solamente porque quiso demostrar ese poder, que lo demostró, sino para enseñarnos que en las tormentas de la vida Él está allí para cuidarnos, para protegernos. Y mucho ojo, que las tormentas de la vida no te liberan de ser mojado, ni de quedar salado por el agua salada, no, sino que te permiten mantenerte a flote en el camino rumbo a la eternidad. Muchas gracias por todo esto, Señor. Muchas gracias por tu comprensión, por tu gracia. Y así de esta manera tú también quieres que ayudemos a levantar a los demás. También, Señor, te pido que pongamos nuestros recursos, sean muy pocos o sean muchos, en tus manos y que los multipliques. Bendice, Señor, a cada persona que me estoy yendo en este momento, de que lo que tú has puesto en su vida lo pueda activar, Señor. Y si lo pone en tus manos, va a ser de gran bendición para mucha gente. Muchas gracias, te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. El nombre que es sobre todo nombre, mi Rey Salvador, Jesús, el Hijo de Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga. Nos miramos aquí el próximo miércoles. Y este domingo va a predicar Fernando, no se le olvide, a la 1 de la tarde este domingo. Fernando Torres, un muchacho que Dios está usando poderosamente en sus manos. Este domingo a la 1.